Atento saludo para todos. Mi nombre es Karen Lizeth Piñeros Perilla, docente de la institución educativa Los Naranjos de la sede Sigüique Árbol del municipio de Sutatenza, Boyacá. En esta oportunidad quisiera compartirles lo que fue mi experiencia en el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de mis estudiantes. Esto enmarcado en el curso de evaluación diagnóstico formativa desarrollado con la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Bien, para iniciar, quisiera realizar una caracterización de mi población. La institución educativa Los Naranjos es una sede eh, que pertenece al sector rural, conformada por 7 sedes anexas o 7 sedes fusionadas, en la cual una de ellas, la sede Sigüique Árbol, actualmente laboro. Mis estudiantes están conformados por 12 niñas, 8 niños para un total de 20 estudiantes. A nivel institucional, contamos con un directivo docente, 18 docentes, un docente orientador, 256 estudiantes distribuidos en las 7 sedes educativas y 210 padres de familia. Hay que tener presente que durante el proceso de pandemia, al ser una institución educativa rural, pues digamos que los estudiantes vivieron la pandemia en ambientes abiertos, muchos de ellos en trabajos agrícolas, de cestería y de ganadería. Ese es el contexto de la institución educativa, principalmente la producción de cestería que es comercializada en la región. Sin embargo, es oportuno considerar que durante la pandemia y en pospandemia se pudo observar que la población escolar presentó ansiedad, problemas de hipersensibilización y estimulación tecnológica, estrés, miedo, violencia intrafamiliar, debido obviamente pues, a la situación económica que golpea a muchas familias naranjistas, depresión infantil, escasa empatía, temor al contagio, cambios constantes de humor y todo esto derivado en agresividad en los entornos escolares. Entonces, podemos decir que este fue el punto de partida y permitió la construcción de un árbol de problemas. Las causas, ya bien conocidas, son las dificultades para reconocer y autogestionar las emociones, una pandemia que tomó a muchos por sorpresa, que generó incertidumbre, temor, por ejemplo, el tema de la vacunación, a seguir medidas restrictivas de bioseguridad, lo que derivó en situaciones que afectaron la convivencia escolar, agresividad, conflictos escolares, depresión, ansiedad, baja autoestima, falta de empatía y asertividad. Teniendo presente estas dificultades y luego de un diagnóstico muy centrado en la población específica de la sede Sigüique Árbol, se tomó la decisión de implementar una estrategia de cambio, la cual buscó favorecer el reconocimiento y la autogestión de las emociones de los estudiantes por medio de la cartilla didáctica basada en la psicología del color. Esto para lograr que los estudiantes de los grados terceros, cuarto y quinto de la institución educativa Los Naranjos, sede Sigüique Árbol, lograran mejorar sus procesos de socialización y convivencia. Teniendo claro el objetivo de la propuesta de fortalecimiento socioemocional, se buscó acudir a teóricos que sustentaran el desarrollo de la misma. Se buscó primero conocer la definición de emociones básicas que las da Plutin con sus 7 emociones básicas: rabia, eh, sorpresa, tristeza, relajación o tranquilidad, eh, alegría, miedo y temor. Entonces, teniendo presente que Plutin asociaba cada una de las emociones a un color específico, se buscó eh, acudir a otras fuentes que nos permitieran comprender cómo se debía educar emocionalmente. En este aspecto, el profesor Rafael Vizquerra Alsina brinda orientaciones específicas sobre cómo se debe formar a los estudiantes para que aprendan a autogestionar sus emociones. Este teórico se tomó como referente en este estudio. Él plantea 5 categorías o 5 habilidades que los estudiantes deben adquirir para autogestionar sus emociones. Anexa a esta teoría se tuvo presente la propuesta del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, quien plantea que todos tenemos la habilidad para ser inteligentes emocionalmente. Lo que debemos aprender es a gestionar esas habilidades en sociedad
y en comprender que una de las premisas para ser inteligente emocionalmente es comprender cómo se siente el otro si yo no sé autogestionar mis emociones. De igual forma, se tuvo presente la teoría de Enrique Chaus con respecto al desarrollo de las competencias ciudadanas. Entonces, digamos que no es solamente ser competente individualmente, sino aprender a ser competente en sociedad y va a aprender a gestionar mis emociones en sociedad para adquirir habilidades sociales. Con relación a la estrategia pedagógica que se implementó, que en este caso fue la psicología del color, pues se partió de comprender que existe una teoría del color que está propuesta por Johann von Goethe en 1810. Él plantea que existe, qué es el color, qué es la luz, qué relación hay entre color y luz, que existen, por consiguiente, colores primarios y secundarios que se mezclan entre sí. Entonces, digamos que es entender que el color tiene un significado y que a eso le apuntó, perdón, la pedagoga Eva Heller. Ella parte de la teoría del color, pero le da significado, dota de significado cada uno de los colores. Entonces ella inicia asociando que el primer color del arco iris es el rojo y que ese representa la rabia y que muchas veces nosotros debemos entender que al expresar con colores podemos tranquilizarnos. Entonces, digamos que esa teoría fue la que se tuvo presente para plantear la estrategia pedagógica arcoíris de emociones. Se partió entonces de las competencias que propone Rafael Vizquerra Alsina, inicialmente partiendo de tener o de adquirir una conciencia emocional, que es la capacidad de tomar conciencia de las propias emociones, para continuar con una regulación emocional, que es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Yo las reconozco, pero las debo aprender a manejar. Posteriormente, la autonomía emocional, que es comprender los elementos relacionados como la autoestima o la autoeficiencia emocional. Y todas estas tres competencias se conjugan con una competencia social y con unas habilidades para la vida y para el bienestar. Entonces, la competencia social ya nos lleva a ser empáticos y las habilidades para la vida hace que permanezcan en el tiempo esas habilidades para poder socializar con los demás. En este sentido, se planteó entonces el diseño de una secuencia didáctica, teniendo presente unas fases específicas en su diseño. Se inició con una fase de exploración, de saberes previos, en donde se implementaron algunas actividades como la discusión guiada, la tabla SQA, preguntas exploratorias, dinámicas, videos, que llevaban a los estudiantes a comprender situaciones específicas de las emociones trabajadas. Posteriormente se trabajó la fase de estructuración, que como su nombre lo dice, lleva al estudiante a estructurar los conocimientos. Entonces, para ello, se emplearon organizadores gráficos, se hizo modelación con ejemplos y se realizaron algunos estudios de casos. Posteriormente se trabajó la fase práctica, que allí fue donde le dio un uso pedagógico al color por medio de la cromoterapia, el arte colaborativo, de estrategias de arcoíris familiar en donde los estudiantes podían trabajar con sus familias y ya proceder a desarrollar una fase de transferencia en donde debían socializar por medio de la galería de arte, también en apoyo a las familias, todas las composiciones artísticas que los estudiantes y sus familias desarrollaron. Finalmente se trabajó la fase de evaluación formativa, en la cual se implementó el plan de evaluación por competencias y se implementaron algunos instrumentos de evaluación formativa como las rúbricas y las listas de cotejo. Eh, Grosso modo, el diseño de la secuencia didáctica arcoíris de emociones lo que buscó fue comprender el significado de las emociones, de las 7 emociones básicas y asociarlas a un color. En este caso, la primera sesión, identificada con el color rojo, se denominó Vaya Rabieta. La siguiente sesión, color naranja, una sorpresa gigante. La siguiente sesión, explosión de alegría para el color amarillo. Soplos de tranquilidad para el color verde. La sesión siguiente, lágrimas bajo la cama con el color azul. Escáner de la empatía con el color morado y la máquina rompemiedos con el color rosa. Lo que se hizo fue diseñar entonces como anexo a la propuesta cada una de estas sesiones que conforman la propuesta arcoíris de emociones. De esta forma, se planteó también un plan estratégico para vincular a las familias denominado Emocionarte, que el cual buscaba favorecer el acompañamiento del desarrollo socioemocional de los estudiantes por parte de los padres de familia y o cuidadores a través de actividades pedagógicas basadas en la psicología del color. Entonces, lo que se buscó fue llevar arcoíris de emociones a las familias.
como por medio de dos actividades. La primera, arcoíris familiar. El arcoíris familiar buscó que los estudiantes un día a la semana participaran junto con sus familias en el diseño de composiciones artísticas para cada uno de los colores y para cada una de las emociones trabajadas. Y posteriormente se implementó la estrategia Galería de Emociones, que fue llevar esas composiciones artísticas a una exposición ya en comunidad para que todos pudiésemos explorar y compartir la experiencia de arcoíris de emociones. Entonces, digamos que ese fue el plan estratégico que se diseñó para vincular a las familias, el cual pues buscó primero desarrollar un proceso de sensibilización en las familias, luego se implementó por medio de las sesiones de trabajo diseñadas y buscó hacerse un seguimiento y una evaluación para poderse enriquecer continuamente en el aula. Para concluir, ya al término de esta propuesta, se puede decir que la pandemia generada por el COVID-19 provocó un impacto considerable en la población escolar, en los padres de familia y o cuidadores, o en el caso concreto de nuestra institución, en los docentes, porque tuvimos que sufrir la pérdida de un compañero a causa de la pandemia generada por el COVID-19, lo cual movilizó fibras, generó muchísima desestabilidad a nivel educativa, pero que todas estas circunstancias nos llevaron a un retorno a las aulas en donde la flexibilización curricular y el desarrollo socioemocional de los estudiantes se constituyeron en herramientas que nos permitieron adquirir mayor tranquilidad, poder volver a las aulas sin temor y educar emocionalmente a los estudiantes, educándolos para la vida, entendiendo que son circunstancias que debemos asumir, que tal vez nos movilizan emocionalmente, pero que nos deben retar para continuar. A su vez, considero que implementar la psicología del color es una excelente estrategia para permitirles a los estudiantes desarrollar su creatividad, su capacidad inventiva, su competencia sociosensorial y llevar también a las familias a vincularse en ese tipo de actividades, porque con certeza muchos padres de familia poseen muchas habilidades que les puede llevar a entender el arte como una forma de expresión. Les comparto pues las referencias infográficas y bibliográficas que empleé en mi propuesta de fortalecimiento, dándoles a ustedes las gracias por participar de esta socialización. Y quisiera dejarles esta reflexión que nos lleva a entender que cuanto mayor sea nuestra tormenta, la tormenta que experimentemos, más brillante será nuestro arco iris. A todos ustedes, muchísimas gracias.